Bueno, van 2 minutos de las 9 de la mañana. Es con muchísimo gusto que vamos a recibir al viceministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula. Estamos para los vice hoy. Carámbula, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, buen día, un gusto. Bueno, es bien propicia su presencia con nosotros acá, Carámbula. Queremos, primero que nada, saber, bueno, falta todavía seguramente una evaluación más técnica. De hecho, bueno, los técnicos de ganadería están trabajando en esto. Pero primeras impresiones de lo que fue este aguacero bien importante de sábado y domingo. ¿Aventa la posibilidad de declaratoria de emergencia en algunas zonas del país o no? Bueno, efectivamente la lluvia fue muy buena, según la región, la zona de 40 a 120 milímetros, que realmente, además la forma, por lo menos la primera parte fue una lluvia de esa que fue bastante prolongada en el tiempo. Y bueno, hoy el INUMED, el INIAGRAS y el SNIA, que es del Ministerio de Ganadería, hoy terminan de hacer el diagnóstico y mañana a las 10 de la mañana tenemos reunión de todo el equipo de trabajo del Ministerio, con los institutos, con INUMED, DINAGUA, y ahí vamos a evaluar si alguna de las zonas todavía sigue complicada y no descartamos. Si hay que declarar emergencia, se define así, pero indudablemente esta lluvia... Una de las cosas que es clara, que logró que zonas que estaban ya pasando una zona crítica con esta lluvia probablemente zafen de la situación. Entonces lo que puede pasar probablemente es que restrinja mucho la zona más complicada. Y sobre eso, bueno, veremos mañana. Eso quería consultarle, por más que llegaron las lluvias y es un alivio para muchos, hay quienes ya están afectados, ¿no? Por lo que sucedió previamente. ¿Siguen con atención esos casos? ¿Están pensando la posibilidad de ayudas extras? Sí, no descartamos ningún tipo de ayuda. Ahí creo que hay que pensar el escenario también departamental y coordinar mucho con los gobiernos departamentales que ya en algunos casos, como Canelones, La Valleja, Rocha mismo, ya estaban generando algunas acciones de agua para consumo humano en la zona rural o agua para consumo animal. Que ese era uno de los problemas directos, era que en algunas zonas había dificultades de agua para los animales, los vacunos. En algunos casos puede pasar que, si bien llovió, el pasto, o sea, la comida no crece de golpe y puede haber alguna limitante, y ahí hay que ver desde el Ministerio, los gobiernos departamentales, capaz la necesidad de algún refuerzo en fardos o raciones. Y después hay toda una zona más vinculada a la granja, en Canelones principalmente, que ahí hay que ver, porque claro, ahí son cultivos más a corto plazo y un déficit hídrico como venía, probablemente haya algunos cultivos, no, realmente por más que haya llovido, no los recuperás y ya lo perdiste. Entonces me parece ahí hay que ver, primero, bueno, con base a toda la información que hoy la cerramos hoy de tarde, cuáles son las zonas y sobre eso la particularidad del rubro, del momento del rubro, que también es distinto en esta época, en otra época, cómo puede impactar a la ganadería, por ejemplo. Y bueno, ahí mañana definiremos qué acciones tomar. Muchas de ellas pueden hacerse sin declarar la emergencia agropecuaria. Bien. Entonces, ahí mañana es un día importante. Bien, Carámbula, usted decía, una parte del fin de semana fue bien positivo porque llovió manso, con esa agua que penetra, se vienen los cultivos, pero también hubo otra faceta donde la subestada fue bastante compleja, sobre todo en Canelones. Usted es un hombre que conoce mucho la zona rural, Montevideo, Canelones. ¿Tiene datos de eventual afectación, sobre todo en el sector de la granja, producto justamente de lo que pasó el fin de semana, o todavía no? Mirá, sé que Canelones, sobre todo, y el SECODE de Canelones trabajó con mucha intensidad, sobre todo en el tema de árboles, más en la franja costera. Ahora al mediodía iba a llamar justamente al director de Desarrollo Rural para ver si hubo impactos, sobre todo el invernáculo, que siempre que hay vientos puede haber una afectación importante ahí. Todavía no tengo los datos y ahora al mediodía lo veremos. Carámbula. ¿Hay algún fondo, perdón, hay algún fondo específico en caso de que efectivamente haya alguna afectación que el Ministerio de Ganadería pueda apelar rápidamente para atenderlo? Y en ese caso incluso está el fondo de la granja, que dentro del fondo de la granja, que lo gestiona la dirección de la granja, hay un fondo o se puede destinar una parte de ese fondo para emergencias climáticas dentro de la producción granjera. Ese sí tiene plata porque sí, el otro no, el ministro no tenía. Sí, ahí hay una confusión. Efectivamente, el Fondo Agropecuario de Emergencia tiene comprometido el pago de intereses de los préstamos que tomaron los productores en la sequía anterior hasta el 2027, pero ese fondo incluso vía rentas generales se puede reforzar. Entonces,
Y eso tenemos la tranquilidad desde el Ministerio de Economía, la Presidencia de la República, que más allá que el fondo esté comprometido, recursos para una eventual emergencia estaban disponibles. Okay. Tranquilidad que no dio el ministro en su momento cuando declaró. Capaz que no fue clara cómo se comunicó. Porque efectivamente el Fondo Agropecuario de Emergencia tiene comprometido el fondo que recibe por año hasta el 2027. Ahí el Ministerio lo que hacía con ese fondo pagaba los intereses de los préstamos que tomaban los productores en la sequía anterior. El pago de esos intereses hace que el fondo, la partida anual que recibe el fondo está comprometida hasta, creo, noviembre del 2027. Entonces, en ese sentido, el fondo no tiene plata, pero sí hay otras formas y fuentes de financiar una eventual emergencia agropecuaria. Y eso está comprometido con el Ministerio de Economía, sobre todo. Hablando de comentarios que ha hecho el titular de la cartera, y brevemente esto, porque ya queremos conversar sobre lo de China, queremos conversar sobre el acuerdo, pero bajó la espuma con los productores después de que el ministro dijera que es incobrable la deuda que se tiene con Venezuela. Mirá, creo que mañana tiene una reunión del ministro con las gremiales lecheras. Ahí creo que, bueno, yo lo he dicho públicamente, el ministro es el ministro, tiene sus formas de declarar y es una persona muy emocional también. Y yo creo no fue la intención cómo se trasladó. Y bueno, de hecho hoy, creo que es mañana, tiene una reunión con las gremiales para aclarar, bueno, la intervención no fue buena, fue confusa capaz, pero no desconoce, el CONAPROLE particularmente está en un proceso judicial desde el 2021 con el Estado de Venezuela, el Bandes y también el Estado uruguayo, y en ese escenario me parece que es de sentido, bueno, estamos en un proceso judicial, el cual yo respeto mucho. Es una empresa, una gremial que representa productores y hay una deuda que efectivamente la tienen con ellos y bueno, por las dificultades para el cobro inició este proceso judicial. En el caso de este gobierno, desde los primeros días que asumió, fue informado el presidente, estábamos al tanto de la situación y de hecho hay ciertas gestiones y procesos que se fueron haciendo tratando de ver cómo poder avanzar en esta ¿Hay gestiones a nivel ejecutivo? No, ejecutivo con APROLE y bueno, la deuda que hay. Uno se pregunta, perdón, ¿quién es el interlocutor en Venezuela para ustedes? Bueno, ahí hay dificultades también por el estado de relaciones diplomáticas con Venezuela, que Uruguay, desde que no reconoció en su momento a Maduro como presidente, también hay dificultades de relacionamiento diplomático y eso hace más difícil este tipo de posibilidades de acuerdos, negociaciones, como en este caso puntual de la deuda que hay con CONAPROLE. Entonces ahí, bueno, es complejo, sobre todo por el contexto diplomático, que indudablemente hay muchas dificultades. Vamos a otro de los desafíos que tiene la cartera, el anuncio este viernes de la firma con el acuerdo con la Unión Europea. Hay allí una ventana de oportunidad, obviamente, para el sector y también otra gran parte que debe acomodar el cuerpo y que ve también con expectativa cómo se va a enfrentar todo esto. ¿Cómo están trabajando ya ustedes? Bueno, primero creo justamente que reafirmar que es un acuerdo que genera muchísimas oportunidades para el país en general y bueno, para el sector agropecuario. Y nosotros lo vemos como un escenario realmente muy bueno, de muchas posibilidades para la mayor parte de los rubros. Pero a su vez también hay que acompañar, escuchaba recién a Valeria y hay sectores que hay que ir acompañando, adaptando, eventualmente modificando algunas cosas de los sectores, pero me parece en general es un acuerdo impresionante y que nos implica una mirada más a mediano y largo plazo que para el sector es un desafío. Y como todo desafío tiene sus dificultades. Y el Ministerio lo que empezó a hacer, en conjunto también con Cancillería, lo contaba la vicecanciller, es empezar a afinar un poco más con cada uno de los sectores, con las empresas vinculadas al sector, justamente en terminar de armar ese mapa diagnóstico del horizonte de oportunidades, desafíos y eventuales dificultades que pueda haber y cómo desde el Estado acompañar
a los rubros y a las empresas para que, bueno, redondear lo que nosotros creemos que es un acuerdo muy bueno, que refuerza esta perspectiva de integración del Uruguay en el mundo, multilateral, está esto del Mercosur, Unión Europea, que también me parece que está bueno reivindicarlo como un proceso, una política de Estado, 25 años negociando, ya había mucho desencanto en torno a este tema, y bueno, se concretó, pero a su vez lo de China y a su vez, bueno, este año también se iría a Japón y los países asiáticos y los países árabes, o sea, creo que realmente se va plasmando una apuesta importante de la política internacional del Uruguay que va dando sus resultados. Lo de China parece ser más en el, no sé si corto, pero sí corto mediano plazo. Capaz que la Unión Europea es más a largo plazo porque todavía falta toda la parte de la instrumentación. Usted tiene previsto viajar a China ahora con el presidente, o por lo menos en principio iba a ir junto con Confrati. ¿Qué se busca en este viaje? Está la novedad de fin de año de China que estableció un tope al que en principio Uruguay no llega por las exportaciones. ¿Qué busca el sector ganadero en este viaje con el presidente a China? Bueno, esa fue una noticia muy buena, la cuota que se le asignó a Uruguay en carne. Son 100.000 toneladas más de lo que se está exportando en promedio en los últimos años. Y eso es un desafío, pero es una oportunidad. Y además con China, más allá de que ya es un mercado consolidado, siempre también la perspectiva es a mediano y largo plazo. Eso garantiza en torno a la carne ese escenario que nos desafía también a crecer en la producción de carne en la medida que tenemos esa cuota. En el viaje a China, además del tema de la carne, hay avanzado la firma de acuerdos de subproductos también de bovinos. Hay varios acuerdos. ¿Por ejemplo? Cálculos biliares y algunos más son subproductos que las plantas frigoríficas uruguayas ya han logrado habilitación, es cerrar los acuerdos, los protocolos y probablemente se abra también el mercado chino en varios subproductos. Se va a firmar acuerdos también de cooperación y avance en los temas comerciales, pero también científicos, cooperación en la pesca. En subproductos frutícolas como la nuez pecan. En lechería va una delegación importante de CONAPROLE, va el Instituto Nacional de la Lechería, bueno, el Ministerio. Vamos a participar una jornada con Geely, que es la principal empresa láctea china, que ya CONAPROLE viene trabajando hace tiempo ahí. Y ahí la búsqueda también de acuerdos de cooperación productiva, científica, tecnológica y también negociaciones de posibles acuerdos comerciales, que indudablemente es un desafío grande y de la lechería. No es sencillo, pero es parte de la agenda de negociación en el viaje a China poder lograr alguna cuota de ingreso de, sobre todo, leche en polvo en China. ¿Qué significaría eso? Ahí es complejo porque Uruguay tiene aranceles en el tema de la leche y compite con Australia y Nueva Zelanda que tienen acuerdos sin aranceles. Entonces es muy difícil competir en el ingreso de lácteos. ¿Y cómo se lo van a vender? Bueno, lo que se plantea es que hay acuerdos en el marco de algunos acuerdos OMC de algunas cuotas sin aranceles genéricas, no para un país. Y en ese escenario Uruguay puede competir muy bien eventualmente en lograr una cuota OMC de productos, en este caso leche en polvo sin aranceles, y Uruguay competir por esa cuota. No es que se la asignen a Uruguay, sino, bueno, es parte de los acuerdos OMC. Usted decía, es una buena noticia el aumento del tope de exportación de carne a China. Ahora, ¿Uruguay tiene la capacidad de producción para llegar a ese límite? Y la otra pregunta que le hago, ¿cómo puede eventualmente la gente que está mirando puede decir, uy, está todo bárbaro con que al sector ganadero le vaya bien, que venda mucho, pero ¿y el precio de la carne acá? Bueno, es un desafío para Uruguay producir más carne y en parte ahí uno de los programas del Ministerio, el PROCRIA, es un programa que busca mejorar los indicadores reproductivos, productivos de la ganadería vacuna. Entonces hay un desafío que es técnico, sobre todo técnico, de cómo lograr con la base productiva del Uruguay, el campo natural, lograr mejores indicadores que mejoren la cantidad de terneros y eso termine en la cantidad de novillos. Bueno. Eso repercute indudablemente también en mover mucho más la industria frigorífica, el trabajo vinculado a la industria. Entonces es una cadena, así hay que entenderla, que tiene muchas dificultades la cadena cárnica dentro de los diferentes eslabones,
pero que indudablemente la posibilidad de ampliar las cuotas de exportación, en este caso China, indudablemente, y eso va a ser de la primera respuesta bastante rápida al tema Mercosur, Unión Europea, es la carne también a Europa. Entonces eso va a traccionar mucho a que, bueno, hay que producir más carne. En relación a los precios, y bueno, eso es todo un tema y es complejo, porque indudablemente Uruguay se rige con los precios internacionales de la carne y eso puede generar repercusión en el precio de consumo acá en Uruguay. Ahí a veces, indudablemente, creo que hay que pensar en algunas políticas de Estado si realmente los precios de exportación, tanto Europa, China, generan condiciones de un aumento de precio complejo para el Uruguay. ¿Y cómo sería eso, topearlo? Y ahí no sé cómo son los mecanismos y herramientas que pueda tener, pero hay que pensar sí que... El asado del Pepe volverá. Bueno, no sé si es el mismo formato, pero son escenarios a evaluar. Pero bueno, que no es menor, porque la gente puede decir, claro. no, está barro que le vaya bien al sector primario, en particular a la industria ganadera, a la carne, pero ¿qué pasa con nosotros? la colita cuadril se nos va a ir a 1.500 mangos. Y bueno, creo que por eso ahí hay que ir evaluando, monitoreando y también ciertos controles de que el precio de la carne, que más es un producto básico en nuestra dieta, se mantenga más o menos razonable. Y ahí se verán qué mecanismo puede tener el Estado para regular eso. Carámbula, recién usted nombraba un acuerdo en China con el sector de la pesca, pero a veces parece no estar en la conversación, ¿no? No sé, capaz la interna del ministerio sí, pero en la conversación pública, cuando hablamos con ustedes, la pregunta es por los otros sectores. ¿Qué pasa que no logra elevar la mirada? ¿Es la situación de conflictividad? ¿Cómo puede el Uruguay avanzar en ese sentido? Bueno, la pesca justamente hasta ahora es visible para los que no estamos metidos en el rubro, en el sector, es por el conflicto. Claro. En los últimos años siempre la pesca aparece por el conflicto. Nosotros definimos que en el 2026, diciembre del 2026, se va a presentar un Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca al 2040. Hace 50 años que no había una hoja de ruta en torno a la pesca. Ese plan se va a construir con todos los actores del sector e incluye, no sé, como ejemplo, incluye también un programa de cómo facilitar, que es una de las limitantes grandes que tiene el Uruguay, una reconversión de la flota, una modernización de la flota pesquera, que integren no solo mejores condiciones, herramientas, tecnología para la pesca, sino también mejores condiciones para los trabajadores. Y eso está incluido, va a estar incluido dentro de uno de los pilares de ese Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca, que va a integrar también todo un componente de mucho más ciencia, tecnología para el sector. Está bien, los empresarios lo que han dicho todo este tiempo es queremos dar un salto de calidad, entendemos que el sistema de la pesca lo necesita, pero hay un problema sindical que nos está traccionando. Eso es por lo menos lo que dicen los actores a grandes rasgos. Y los trabajadores del sindicato van a plantear un montón de críticas al sector empresarial. Por ejemplo eso, una flota que tiene 50 años de promedio, que no tiene las condiciones modernas de trabajo en la pesca. Entonces, justamente al lugar del Estado me parece tejer mucho, tejer y tejer, más allá del escenario de conflicto. Para nosotros es fundamental salir de ese escenario permanente de conflicto, dar una mirada con más altura, que todos los actores puedan ser parte. Y el Estado es justamente tejer, negociar, para que realmente, porque a todos les sirve, no seguir en este escenario de conflicto y entrar a mirar el horizonte un poco más de desarrollo de un sector que para nosotros es bien importante para el país, la posibilidad de exportación, de ingreso por exportaciones, de generación de empleo y trabajo, pero indudablemente hay que pensar en muchos cambios, ¿no? Le quiero preguntar por precios y por dos. ¿Estuvo al tanto de esta discusión que se dio entre la Cámara y los carniceros que dicen que el precio del pollo debería estar un poco más abajo porque se ha importado más pero que no se traslada a la gente, al público? ¿Ustedes están monitoreando esa situación o no? Estamos, sí, bastante metidos en ese caso. Personalmente estoy muy vinculado, es una de mis áreas de trabajo en la cadena avícola. Y efectivamente hay una distancia entre el precio que están recibiendo los productores de pollo y lo que se está vendiendo al público. No es competencia capaz en este escenario, por lo menos que los precios tampoco es que estén de intervención del Estado, pero sí nos preocupa, porque este año hubo un problema de abastecimiento en agosto, septiembre, octubre, hubo problemas reproductivos en la fase de producción de pollo o pollito, puede ser pollo, y eso generó que habilitamos más cupos de importación de pollo.
Pero eso se normalizó, entonces debería tenderse a una normalización también del precio y además que hay mucha oferta hoy de pollo. Entonces ahí hay una distancia real entre lo que están recibiendo los productores o los industriales y lo que se está vendiendo al público. Hay una distancia bastante grande en el medio, que bueno, parte también de una cadena que tiene dificultades de funcionamiento y bueno, lo estamos monitoreando en la medida, bueno, hasta dónde puede llegar esa ganancia que está sacando la intermediación, porque es eso. ¿Y qué puede hacer meter un tirón de orejas si ya hay muchachos aflojen Y bueno, se puede plantear, hay ciertas formas de plantear cuando puede generar incluso tensiones o dificultades entre la cadena, pero también con el precio y eventualmente con alguna pauta inflacionaria. Pero tenemos muy buena relación con todos los actores de la cadena y creo que estas cosas también se pueden hablar. Hablando de precios, ¿prevén algún impacto de esta situación que veíamos o que hablamos en el arranque, ¿no? Del déficit hídrico en determinados productos en el corto plazo? No, puede haber en algún rubro hortícola, pero porque el volumen y la cantidad tampoco es tanto. O sea, la afectación directa podría afectar el precio de los consumidores, es algún rubro de la horticultura, pero las áreas afectadas tampoco es tanto, entonces no creo que tenga una relación directa. Hay que evaluar un poco qué pasó de esta lluvia, del escenario para adelante, algunos de los cultivos hortícolas, pero no creo que si tiene algún impacto es bastante menor. Carámbula, ¿María Dolores viene cumpliendo en tiempo y forma? ¿Los plazos? ¿Los objetivos? Bueno, María Dolores, una de las cosas que a mí me parece interesante es, lo he hablado mucho con colonización, yo soy uno de los que plantea que pensar siempre en María Dolores como un proyecto colectivo de las gremiales, más allá de cuántos tambos hay que instalar. Yo lo veo como un potencial impresionante de un campo forrajero, un campo de recría, que suministre entre el campo de recría que libera campo de los productores y bueno, alimentación para el ganado lechero, más de 300 productores de la cuenca que está en María Dolores. Siempre personalmente le vi un potencial mucho más fuerte por ahí que pensar como centro del proyecto colonizador cuántos tambos van, si son 12, 6, 4. Hoy el foco parece estar ahí. Y colonización empezó a repensar el proyecto colonizador ahí. A mí me parece interesante, digo, ahí tiene autonomía colonización, los técnicos, las autoridades, pero por lo que he visto ahora en el debate reciente, ahora están discutiendo porque eran 12, 8 con la oposición. Para mí ese no es el centro de la discusión. Para mí primero es la política de colonización y la necesidad que para el desarrollo de la lechería, la ganadería tipo familiar, es fundamental que haya una política de tierras del Estado. La segunda, reivindico esa potencial que tiene María Dolores como campo de proyecto colectivo focalizado en producción de forraje y campo de recría, gestionado por las gremiales lecheras, que así lo están haciendo y haciendo muy bien, y hay que reconocer el compromiso de las gremiales. Y no tanto como es el debate actual en si son 12 tambos, 8 tambos, 4 tambos. Yo pensaría en 2 o 3 tambos modelos, que sean también espacios de investigación, de educación, de pensar una lechería de otro tipo para la producción familiar. Pensaría más ese ejercicio con los tambos que se instalen ahí y el resto lo pensaría y lo fortalecería mucho más como ese campo de producción forrajera colectiva y campo de recría, que los cálculos que plantean las mismas gremiales podría abastecer a más de 300 productores de la cuenca lechera de la zona. Incluso, bueno, el presidente de colonización evaluaba el otro día la posibilidad de hasta comprar algunos campos que están cercanos para poder ampliar y ensanchar la producción, ¿no? Yo creo que va por ahí. Y bueno, el debate político siempre va a tener, y María de los Dolores es María de los Dolores permanente, pero mi punto de vista personal es que colonización ha ido avanzando y rompeando hacia esa centralidad de un campo colectivo vinculado a más de 300 productores de la zona y gestionado por las gremiales de productores lecheros. Bien, Matías Carámbula, viceministro de Ganadería, le agradecemos que nos haya acompañado también esta mañana.